buenas a todos, todas, todes, una vez más yo soy Sara y esto es Mejor Sin Sujetador, una plataforma donde podremos hablar de educación sexual y de sex coach. Espero que estéis todos bien. Yo después del anterior vídeo, que si no lo habéis visto yo os recomiendo verlo, me ha salido la curiosidad de hablar de un tema de que siempre lo he tenido en mente y que he querido investigar, que es la masculinidad en relación al veganismo. Que yo llevo entre los 3 y los 4 años siendo vegana y me parecía un punto de vista bastante importante. Para poner contexto, en España el 60% de las personas que son veganas son mujeres. Por lo general suelen rondar entre el 60% y el 80%. Y me diréis, ¿por qué es esto? Bueno, es cierto que yo he podido pensar en ciertas referencias históricas, ¿no? De que lo típico de la prehistoria, dentro de la cis heteronormatividad, pues sí que es cierto que los hombres iban a cazar, mientras que las mujeres se quedaban en la cueva, cuidando a les hijes, y bueno, que a partir de ahí pues sí que se viese como la carne como un premio de por sí al esfuerzo de la caza, y por lo tanto pues es un modo de victoria de jolín, hemos cazado, entonces ya tenemos comida, y lo único que cazaban era obviamente animales. En el aspecto medieval, en los grandes festines llevados por los reyes, por el rey concretamente, pues siempre son multitudinarios con un montón de carne, con la brasa, todo eso. Entonces también es una imagen bastante relacionada, la de la superioridad del rey frente al resto de personas. Eso me da que pensar que hay unos roles de género ligados a la hora de comer, carne. ¿Por qué? Porque de una forma u otra como que la carne estaba relacionada con el poder, con la virilidad, que de hecho es muy curioso que la palabra husband en inglés, marido, no solo es marido per se, sino que es la persona encargada del ganado. Entonces ya podemos hablar de que hay un estatus relacionado con la carne. Hoy en día creo que un hombre de verdad, se podría decir un hombre fuerte, está relacionado con el comer muchísima carne, muchísimas proteínas. Son las típicas personas que van al gimnasio, que están haciendo culturismo, ¿verdad? Al menos esa es la imagen que se me viene a mí a la mente. Teniendo los antecedentes anteriores y la visión actual, creo que se puede hacer una relación de no comes carne, eres débil, ¿sabes? Y eso lo relacionan como algo negativo. En un aspecto más social, creo que hay muchísimas más mujeres o personas NB en el tema veganismo porque hay mayor conciencia al respecto, porque si son personas dentro del colectivo LGBT, si son personas racializadas, etcétera, creo que hay mayor simpatía hacia otras cuestiones, en este caso a los animales, que no siempre tiene que ser así, pero siempre hay un desencadenante. Y por lo tanto, de una forma intencional o no, como que yo veo que el estilo de vida vegano se suele ligar también a un estilo de vida de una mujer y por lo tanto, eso está mal, yo quiero ser un hombre de verdad. Y por lo tanto, ser un hombre de verdad es eso, comer muchísima carne, realmente no tener consideración ante estos temas, que luego suele haber muchísimos contextos y tal y se pueden entender, pero por lo general estoy hablando de que los hombres nunca o apenas consideran este tipo de cuestiones. Es eso, ya es que no sean veganos o que les dé miedo, no, es que parece que hay mayor oposición, que parece que son ellos los que hacen los comentarios. Yo apenas he recibido comentarios de mujeres, bueno, sí que los he recibido, pero los más molestos creo que han sido de hombres, al menos en mi propia experiencia. Además que yo creo que el tema de la comida se suele relacionar mucho con la mujer, de estar en la cocina, pensar en las recetas que tienes que hacer, que si tiene esto, que si no tiene eso, parece como demasiado cuidado, que a los hombres es como que de nuevo estoy hablando en términos generales. Espero que no os sintáis ofendidos, o sea, pues lo siento muchísimo si hay gente que se ofende. Estoy pensando ahora en un anuncio de Burger King que hicieron en su momento, que es como, wow, un hombre rudo, fuerte, vamos a comer carne, aunque sea un poquito. Que luego es lo más curioso, que luego entre un 20-40% de los hombres son veganos en comparación al 60%, pero luego siempre son ellos los que quieren llamar la atención en el movimiento, son ellos los que quieren dar la cara. Es que de verdad el rol de género de la atención, del reconocimiento, de tenerle más en serio también está en los hombres, entonces como... ¿por qué? Entonces en este tema estamos hablando de masculinidad, podemos hablar también de feminidad, que es como las expectativas de nuevo que tiene la sociedad a hombres y mujeres, y no solo a hombres y mujeres, sino a las personas masculinizadas y feminizadas, que pueden ser personas NB que no se sientan ni hombres ni mujeres, pero claro, a los ojos de la sociedad son tales, entonces si no siguen las normas sociales establecidas, binarias, pues... se les va a mirar un poco raro, desgraciadamente. Me parecía muy importante hablar de este tema porque es eso, la masculinidad y la feminidad son algo que tenemos que pensar muchísimo, tenemos que desconstruirnos al respecto porque nos bombardean con esta es la forma de ser hombre, esta es la forma de ser mujer. En este caso es tienes que comer carne para ser hombre y esto nos puede afectar muchísimo a nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de tener sexo. Por eso lo he incluido también en este tema. Y claro, vais a pensar, vale, ¿qué podemos hacer un poco para deconstruirnos? Estoy pensando en el documental de Game Changer
Avengers, que me pirra, me llama muchísima atención, pero hay una parte que no me gusta nada, que es una forma de justificar de puedes ser un hombre de verdad siendo vegano porque tus elecciones serán mejores, tus relaciones sexuales serán mejores. Y es como, vale, tiene ventajas a nivel fisiológico, ¿no? De que eso está bastante bien, ¿no? Pero no es una forma de ser hombre de verdad, o sea, y las mujeres que tienen pene, o sea, ellas van a ser hombres de verdad también, o cómo va esta vaina. O sea, me parece transfobo por la connotación de eso, de pene es igual a hombre. Entonces yo creo que ese no es el camino. Creo que la forma más acertada de ver estos comportamientos, ¿no? Esta masculinidad en este caso, creo que se puede deconstruir, se puede hablar a través de debates con otros hombres o con personas veganas, y es en este aspecto, reflexión constante, el conseguir fuentes de información, porque es eso, creo que la masculinidad, la feminidad es algo que nos oprime muchísimo. Entonces, Sara, ¿cuál es el mensaje principal de este vídeo? Porque es que no me ha quedado claro, porque te puedes hablar de veganos, que si de no sé qué, de no sé cuántas, es de cómo, hasta qué punto nuestras decisiones están influenciadas por lo que pueden pensar de nosotros, de forma inconsciente. Es como, yo tengo que ser un hombre de verdad, por lo tanto tengo que ser súper fuerte, por lo tanto tengo que comer muchísimas proteínas que solamente vienen de la carne. Por data puedes conseguir fuerza con una dieta vegana, comprobadísimo. Y entonces, como en nuestro subconsciente, por nuestro género, por nuestra orientación sexual incluso, pensamos que es A, B y C, y no pensamos al respecto de, joder, esta persona soy realmente yo, o sea, esto que he aprendido es porque sé cómo es o simplemente es porque me lo han inculcado. Entonces me pareció muy importante reflexionar a través de este tema de veganismo, el concepto de masculinidad y feminidad, más el de masculinidad, pero también puede afectar a las personas feminizadas o las mujeres, que si queréis que haga un vídeo más concretando qué es la masculinidad, qué es la feminidad, etcétera, me lo podéis decir. Bueno, que se me ha quedado sin batería la cámara básicamente, por eso estoy aquí un poco raruna. Espero que os haya gustado el vídeo, que reflexionéis al respecto y que me lo podáis comentar. También podéis seguirme en mis redes sociales, que las pondré también abajo. Un beso entonces, chao.